Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza del Dr. Charles Stanley. Alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy en el programa En Contacto, la presencia que nos fortalece. ¿Cuándo fue la última vez que sintió la presencia de Dios de manera muy especial como nunca lo había sentido antes? O digámoslo de otra forma, ¿cuándo fue la última vez que sintió su presencia en su vida de manera indescriptible? No hay palabras que la describan. Quizás fue al orar o al estar en un culto de adoración, o tal vez la experimentó de manera muy especial al testificarle a alguien. Quizás al orar por alguien sintió gran carga por esa persona. O tal vez fue el hecho de que estaba pasando por alguna situación difícil lo que le hizo sentir completamente dependiente de Dios. Él se le dio a conocer de manera especial, como si se le revelara, como si interrumpiera lo que pasaba en su vida en ese momento. Bueno, ¿qué es todo eso? Se trata de Dios manifestándose, mostrándose, revelándose en nuestra vida. Y al pensar en eso, quizás alguien diga, no sé si Dios haría eso conmigo, ¿no? Mire, tal vez la pregunta sea si estamos preparados espiritualmente para aceptar, rendirnos a Dios a tal punto que Él nos hable de manera muy impactante y fuera de lo común, para alentarnos y fortalecernos. Es decir, nos sucede algo que nunca habíamos experimentado. Pienso, por ejemplo, cuando Jesucristo dio la gran comisión que se encuentra en Mateo capítulo 28 y en los últimos versículos, y muchos sabemos de memoria la gran comisión. Leamos lo que dijo y fíjese que si hubiese omitido una frase, no creo que lo hubieran logrado. Escuche. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones». Recordemos que en aquel entonces no había aviones, trenes, barcos a motor, automóviles ni bicicletas. No había nada de eso salvo caballos, camellos y otros animales de carga. Ir a todo el mundo, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, punto. Ahora, si se hubiera detenido ahí, no sé lo que habrían hecho los discípulos, porque lo que estaba diciéndoles a este grupo pequeño era, quiero que vayan por todo el mundo y quiero que hablen de mi crucifixión y de mi resurrección y que la esperanza de la humanidad está en una relación personal conmigo. Bien, primero, ir por todo el mundo parecía imposible, número uno. Segundo, ellos podían haber buscado muchos argumentos para hablar de la crucifixión y que había resucitado de los muertos y, por eso, tenía muchas preguntas. Y luego el Señor concluye la gran comisión diciendo, «Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Por estar conscientes de la promesa de su presencia, fue que unos cuantos discípulos llegaron a ser cientos, miles y con los años millones. ¿Qué tiene esta frase, «Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo»? A los ojos de Dios es muy importante que reconozcamos su presencia, que entendamos en qué consiste. Al pensar en su presencia, ¿cómo la definiríamos? ¿Cómo la describiríamos? A menudo hay personas que dicen
creo que Dios está en todas partes, que Dios está en todo. Lo que quieren decir es que al ver la creación que les rodea piensan, Dios está en los árboles, en las estrellas, en las playas, en las montañas, en todas partes. De hecho, las personas que son panteístas en su teología creen que todo es Dios. Ese árbol es Dios, no es muy común, pero se les escucha decir el océano es Dios, todo es Dios, pero eso no es lo que dice Dios. Recordemos que Dios es omnipresente, por eso decimos que está en todas partes, pero la verdad es que todas partes no es sinónimo de la presencia de Dios. Sin duda, Dios está presente en todo lugar, pero no está en todas partes de la misma manera. Por ejemplo, está presente en nuestra vida de forma muy personal, específica y redentora. Pero Dios está, digamos, en las montañas, puesto que las creó. Pero Dios no es una montaña. La montaña, los mares, estas son creaciones de Dios. Son muestras de su poder. Darnos su creación tan hermosa es resultado de su gran amor por la humanidad, pero Dios no está en un árbol como está en nosotros. Y quienes no conocen a Dios personalmente creen que está por allá en algún lugar lejano. No saben con certeza quién es Dios, aunque digan sí creo en Dios. Lo que no entienden es que Dios no desea que lo veamos, sintamos o pensemos que Él está por allá lejos, sino en nuestra vida. Dios desea tener relación personal y estrecha con nosotros. Eso es lo que Él desea continuamente y procura hallar en nuestra vida. Y por esa razón Dios ha operado así en nosotros. Entonces, al preguntarnos ¿dónde está Dios?, ¿qué responderíamos? Quizás alguien diga, creo que Dios está en todas partes, pero ¿qué significa eso? Que Dios está por allá, por arriba y por aquí también, que más allá. Sin duda alguna sabemos que Dios está en todo lugar, pero al mencionar esto, veamos un pasaje de la Biblia en Proverbios capítulo 15, porque al decir que Dios está en todo lugar, quisiera que notemos lo que dice muy claramente la Biblia en cuanto a esto. Vayamos al libro de Proverbios, el capítulo 15, y veamos Proverbios 15, versículo 29. Dice así: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Lejos de los impíos. Alguien dirá, pero la Biblia dice que Dios está en todas partes. Sí, está en todo lugar, pero no de la misma manera. En la vida de uno de sus hijos, que es creyente, Dios está presente de cierta forma. Pero en quienes le desobedecen, quienes no tienen concepto de Dios y viven de manera vil e impía, Él no está en sus vidas de la misma forma. Permítame explicar esto. Mire, es difícil explicar la presencia de Dios cuando obviamos ciertos aspectos y nos limitamos a pensar en cómo Dios se nos ha revelado o manifestado personalmente en algún momento. Así que al pensar en eso es muy difícil tratar de explicarlo por esta razón. Dios a veces, digamos, se manifiesta. Es decir, de pronto nos damos cuenta de su presencia, nos percatamos de que está haciendo algo especial en nuestra vida, algo poderoso. Ahora quisiera darle una definición, aunque no sea precisa, porque creo que no es posible describir adecuadamente la presencia de Dios, pero coloquemos esta definición ahora y pensemos un momento en ella. La presencia de Dios es la revelación de Dios que hace el Espíritu Santo a nuestro espíritu con el propósito de, ¿con cuál propósito? De capacitarnos, fortalecernos, informarnos o incluso advertirnos. Pero lo que quisiera que notemos es que hay relación directa entre el Espíritu Santo de Dios y la manera en que Dios se manifiesta. ¿Cómo lo hace? Veámoslo de esta manera. El lugar del Espíritu Santo en nuestra vida es absolutamente esencial. Él vino a morar en nosotros por razones muy específicas. Por ejemplo, Él es nuestro Maestro. Él es quien nos fortalece. Mire, quien nos da entendimiento de la palabra de Dios. De hecho, al leer la Biblia descubrimos lo siguiente, que todo lo que el Espíritu de Dios hace por nosotros es porque no podemos hacerlo nosotros mismos. Dios lo envió. ¿Para qué? Para vivir en
y por nosotros la vida de Cristo. Pues su meta primordial es conformarnos a su imagen. Recordemos que en Génesis, refiriéndose a la creación, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué Dios nos creó a su imagen de sí mismo? Para tener comunión con nosotros, para que lo conozcamos, nos relacionemos con Él y experimentemos su amor. Dios quiso manifestarse a la humanidad. Entonces, Dios, ¿qué decidió hacer? Crearnos a su imagen, y para lograrlo tenía que transformarnos. Así que una persona es salva no debido a sus buenas acciones. Una persona salva es aquella que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. En ese momento, el Espíritu de Dios nos da un nuevo espíritu con el fin de que podamos relacionarnos con Dios. La razón por la cual quien no es salvo no tiene relación personal con Dios es porque no puede. Físicamente nos relacionamos unos con otros por medio de nuestras emociones, nuestras mentes y el entorno. Nuestro cuerpo se relaciona con nuestro entorno. Nuestro espíritu se relaciona con Dios. Si el Espíritu Santo no mora en nosotros, no podemos relacionarnos con Dios porque es su espíritu el que se relaciona con el nuestro y nos dirige, nos ayuda a estar conscientes de su presencia. Y Dios está dispuesto a darnos a conocer su presencia. Recuerde que el Espíritu de Dios le habla a nuestro espíritu para guiarnos, alentarnos, advertirnos, afianzarnos, fortalecernos, motivarnos, avivarnos. No lo ignoremos. Pero debemos vivir de tal modo que Dios pueda hablarnos. No podemos vivir en pecado el lunes y el domingo tratar de ser santos y estar con Dios. No funciona de esa manera. Dios busca personas que estén en disposición de obedecerle, de confiar y creer en Él, abrirse a Él, reconocerlo, que estén conscientes del hecho de que Dios siempre está en el proceso de hacer algo en nuestra vida. Ahora permítame preguntarle, ¿puede usted recordar un momento en su vida y decir, ¿sabe qué? Ese día, en ese momento, tuve la maravillosa sensación de experimentar la presencia de Dios en mi vida como nunca lo había sentido? ¿Cómo reaccionó? Dijo, bueno, no sé qué habrá sido eso. O dijo, Dios mío, habla mi corazón. Señor, ¿qué quieres decirme? Pensemos en esto. Dios no hace nada por costumbre. Mire, no hace nada por accidente, no hace nada por equivocación y no hace nada sin propósito. Cuando Dios le habla a nuestro corazón, es decir, a nuestro espíritu, cuando Dios nos revela algo, se manifiesta de pronto en nuestra vida, Dios tiene algo en mente. Y lo que Dios busca son personas dispuestas a escucharlo, a guardar silencio, a obedecerle para que les hable. Mire, Dios no nos dirá, quiero que hagas esto, si Él sabe que no lo haremos, si sabe que andamos en rebeldía. Él quiere colocarnos en donde podamos escucharlo y decir, sí, Señor, lo que tú quieras en mi vida es lo que yo quiero. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? Que debemos estar dispuestos a escucharlo. Vayamos al Nuevo Testamento y veamos un ejemplo. Pedro y los demás discípulos estaban en la barca, en alta mar, viento y olas, y de pronto vieron a Jesús caminar sobre el mar. ¿Qué sucedió? Cuando Pedro vio que era Jesucristo, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fue en la presencia del Señor que Pedro tuvo suficiente fe para andar sobre las aguas, y así lo hizo. Pensemos también, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Piense si él no hubiese estado consciente de la presencia de Dios en su vida, habría sido azotado 39 veces, sufrido naufragio, apedreado, dado por muerto, encarcelado una y otra vez, habría apelado ante Festo, Félix y Agripa. ¿Cómo reaccionó? Siempre se mantuvo firme, inquebrantable, sin temor alguno. ¿Por qué? Porque sabía que estaba en la presencia del Dios vivo. Al pensar en todo lo que pasó Pablo estando en el mar por 3 días, luchando por su vida, podrían haberlo persuadido a Pablo
a pensar que Dios no estaba con él? Nunca. Pablo estuvo consciente de la presencia de Dios. Pero veamos qué le sucedió a Pedro. En la presencia de Jesús pudo andar sobre las aguas, estando Jesús ausente. Pedro negó siquiera conocerle. La diferencia es esta. Tenemos a Dios morando dentro de nosotros. Quizás a veces nos sintamos solos, pero nunca lo estamos. Desde que recibimos a Cristo como Salvador, nunca, nunca, nunca podremos estar solos. ¿Por qué Dios nos ama tanto? No lo sabemos, solo sabemos que nos ama y que por alguna razón ha elegido actuar en la vida de cada uno de nosotros de manera que supera nuestro entendimiento. Solo debemos estar dispuestos a reconocer que Dios tiene derecho a actuar en nosotros. Y le desafío a esto. Antes de dormir esta noche, supongamos que vive solo, tomémoslo como ejemplo, vive solo y en verdad quiere experimentar a Dios que se manifieste en su vida. Dirá, Señor, estoy en disposición de que te manifiestes, de que te reveles como nunca te he conocido. Así que en primer lugar pidamos a Dios que nos indique cuáles son nuestros pecados que no concuerdan con lo que Él tiene en mente. Segundo, entreguémosle las cosas que son piedras de tropiezo que debemos rendirle. Señor, te pido que me indiques cualquier cosa que sepas que es piedra de tropiezo entre tu dominio perfecto en mi vida y lo que quieres hacer en mí. En tercer lugar, estaré en disposición de que Dios nos hable. Señor, estoy en disposición de que te des a conocer como elijas. Nos sorprenderá ver lo que Dios está dispuesto a hacer. La presencia de Dios no es un misterio. Su presencia es real, es prácticamente indescriptible, sí, porque estamos frente al Espíritu de Dios. ¿Es un misterio? No, porque Él mora en nuestros corazones. Si hemos sido cristianos desde hace tiempo, seguro hemos orado a Dios y le hemos pedido en su dirección en cuanto a ciertas cosas y sabemos que Él nos ha dado dirección específica en esos momentos, supimos hacer lo correcto y se lo agradecemos. Él no solo quiere darnos respuestas, quiere que nuestra satisfacción sea estar en su presencia. Las respuestas vendrán. Entonces pensemos en cómo Dios nos da a conocer su presencia. Y al reconocer su presencia decimos que su presencia nos fortalece. Pensemos en esto. Cuando pienso en reconocer su presencia, lo primero que nos recuerda es que Él es Dios. Él es el soberano del universo, quien gobierna el mundo. Él es quien creó todas las cosas. Él es mi Salvador, mi amo y Señor, quien me ama de manera incondicional. Realmente no tiene comparación. Dios nos ama tanto que nos da a conocer su presencia. Estar conscientes de la presencia de Dios nos fortalece para desempeñar nuestro trabajo. Y veamos que una y otra vez hay muchos ejemplos en la Biblia en donde ¿qué hace Dios? Dios actúa en la vida de alguien y como resultado esa persona se siente motivada a vivir para agradar a Dios, se siente motivada a hacer lo que Dios quiera. Quizás alguien diga, pero por mi tipo de trabajo. Digamos, por ejemplo, que alguien trabaja de secretaria o tal vez electricista, plomero, médico o cualquier que sea su ocupación. La verdad es que Dios quiere que le conozcamos donde sea que estemos, en lo que sea que hagamos, así que no debemos compararnos con otros. Toda persona es valiosa a los ojos de Dios. Lo que quisiera decir es esto. Mi deseo genuino es que nos rindamos a Dios y veamos lo que Él hace. Dios no se revela de la misma manera a todos, sino de manera que se adapte a cada quien perfectamente. Pensemos en esto. Nuestra relación con Dios está hecha a la medida. O sea, diseñada por Dios para cada quien en sus circunstancias, sea quien sea en ese momento en su vida, bien sea joven, estudiante o si tiene 90 años, Dios tiene algo para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿lo escuchamos?
Nos interesa, es decir, deseamos tener esa clase de relación con Él. Una vez que la experimentamos, diremos, mire, que podemos estimar todo lo demás como pérdida al comenzar a darnos cuenta de que Dios nos ama lo suficiente como para manifestarse. La pregunta es, si en verdad creemos lo que dice la Biblia, no te dejaré ni te desampararé, si lo creemos, ¿acaso tendremos alguna razón legítima para abandonar la batalla teniendo a Dios de nuestro lado? Recordemos lo que le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará ¿dónde? Contigo, en donde quiera que vayas. Y lo primero que nos recuerda es que Él es Dios. Dios también nos recuerda lo que Él ha hecho en el pasado y cómo ha actuado en las vidas de todos esos personajes bíblicos. Pienso en mi propia vida y recuerdo tiempos difíciles, situaciones que nunca hubiese querido confrontar, pero Dios estuvo allí, en cada una de ellas. He librado batallas grandes, batallas en la iglesia. Y desde aquí pude presenciar, viendo quiénes votaban a mi favor y quiénes en contra. Fue muy interesante. Pero siempre con la perfecta paz de Dios, seguridad y confianza. ¿Por qué? Porque sabía que estaba en la presencia de Dios, viéndolo a Él actuar en las vidas de otros hasta solucionarlo todo. El creyente no tiene razón por qué temer. Pensemos en esto. Si alguien estuviese en el ejército y tuviese 1,000 tanques con 100,000 hombres y todo un escuadrón de aeronaves a su disposición, y tuviese que enfrentar a solo 100 soldados, ¿tendría temor? Ni le pasaría por la mente. Quisiera que observemos algo. Porque todo depende de cómo veamos las cosas, lo que vemos y lo que no vemos. Le invito a buscar 2 Reyes capítulo 6. Le daré una idea de lo que sucedía. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel y no podía comprender algo, no entendía por qué la nación de Israel y su rey lo sabían todo. Así que el rey de Siria llamó a uno de los siervos y le dijo lo siguiente: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara rey de Israel las palabras que tú hablas en tus cámaras más secretas. Ya estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo. Y él dijo: id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo: ¡ah, señor mío, qué haremos! Muerto de miedo. Ahora, miraron con ojos humanos. Veamos qué dijo el profeta Eliseo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pasa esto: el reconocimiento de la presencia de Dios en su vida nos faculta para que veamos las cosas desde la perspectiva de Dios. Y generalmente todo cambia al verlo desde su perspectiva. Es el punto de vista, con ojos espirituales o humanos. Mi deseo es que todos nosotros, donde quiera que estemos, no perdamos en la vida una de las mayores bendiciones en la vida, que es aprender a vivir en la presencia de Dios. Aprendamos a reconocer que en cualquier momento Dios puede manifestarse como nunca
imaginamos. No es algo que podamos inventar, ni predecir, ni podemos hacer nada que lo propicie. Es algo que Dios decide hacer en nuestra vida, porque nos conoce, sabe dónde estamos y lo que quiere hacer en nosotros. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, piense, en realidad no comprendo todo esto. Mire, es normal que no lo entienda. ¿Sabe por qué? Porque aún no puede comunicarse con Él. Debe comunicarse con Dios mediante el Espíritu Santo, pero si no es creyente no tiene el Espíritu de Dios, por eso le es imposible. Puede hablar de eso, pero no puede vivirlo. Y quisiera exhortarle a que le pida a Cristo que perdone sus pecados, basándose en lo que hizo en el Calvario. Pídale perdón, rinda su vida a Él, permita que el Espíritu de Dios venga a su vida y proceda a actuar maravillosamente. Su vida nunca será la misma. Solo pídaselo a Dios. Padre, cuán agradecidos estamos por tu sublime gracia. Te rogamos que nadie que escuche y diga, bueno, pero, porque tú nos amas a todos sin excepción y estás listo para revelarte cuando sabes que es sumamente necesario para lograr tu propósito en cada uno de nosotros. Padre, te pido en este día que nos rindamos a ti en entrega total y en disposición de hacer lo que desees, en el nombre de Jesús. Amén.